Bien, hermanos, hoy día vamos a seguir en el libro de Efesios y vamos a tratar de abarcar del capítulo 4:20 al 4:24. Vamos a leerlo, porque no lo leímos. Entonces vamos a leer Efesios 4, Efesios 4, del 20 al 24. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Se recuerda que nosotros vimos la primera parte de esta exhortación que hace el apóstol Pablo. Dice, les leo el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, ignorancia que ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales perdieron toda sensibilidad espiritual y moral, etc. Eso éramos nosotros y eso eran los creyentes de Éfeso antes de ser convertidos. Ya no andemos en aquellas cosas. Y hablamos, digamos, como el mundo en ese tiempo y actualmente enseguece, endurece, insensibiliza nuestra conciencia. Y a lo malo se le llama bueno, y a lo bueno se le llama malo. Y teniendo en cuenta eso, el apóstol Pablo les dice después en lo que leímos: pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Y vamos a explicar eso de qué se trata. Vamos a orar. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, queremos rogar tu gracia, Señor, la guía del Espíritu Santo Todopoderoso en nuestros corazones, para que esta palabra, Señor, nos enseñe, nos redarguya, Señor, nos instruya, nos corrija, Señor, nos edifique, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Tú que conoces los corazones y sabes qué necesidad hay en cada uno, Señor, de esta palabra. Tú la usas según tu buena voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer del 4:20-21. Vamos a ver estos dos versículos. Dice: vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Estos dos versículos establecen una premisa. Y hay dos palabras que establecen una premisa. La palabra más. Pero ustedes no han conocido así a Cristo. Sí, una condicionante. Sí habéis oído y habéis sido enseñados por él. Entonces establece dos premisas. Y eso es lo que vamos a examinar. ¿Cuáles son las premisas que establece el apóstol Pablo? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Lo que está diciendo: ustedes no aprendieron el pecado de Cristo. Visto lo anterior, eso es lo que está diciendo el apóstol. Ustedes no aprendieron el pecado de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo eso? Sucede que, ¿se acuerdan que hablamos del contexto de dónde estaba ubicado la iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo que era la ciudad de Éfeso? ¿Se acuerdan? Era una Sodoma y Gomorra en potencia, donde había un templo, donde habían 2000 prostitutas sagradas que se desparramaban en la ciudad. Había un culto del sexo sagrado, se llamaba. Entonces, realmente la moral de la ciudad era una moral inmoral, por repetirlo. Era realmente una cosa asquerosa. Y eso era Éfeso. Y muchos de los creyentes de Éfeso venían de estas prácticas.
Y resulta que algunos habían recaído. Por eso les dice, ustedes no aprendieron esto de Cristo. Porque muchos en la iglesia habían caído o recaído en sus antiguas prácticas paganas. El pecado no es la manera ni el estilo de Cristo. Los creyentes en Cristo no pueden tener participación con el pecado, viviéndolo y amándolo, o buscándolo, lo peor. ¿Cómo aprendemos a Cristo? Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que es lo mismo que decir cómo conocemos a Cristo. Primero, Él se nos revela por su palabra como Señor y Salvador, ¿cierto? Experimentamos su salvación, ahí lo conocemos nosotros, como Señor y Salvador, proveedor de salvación eterna por la fe en su persona y obra. En Cristo experimentamos la salvación, ahí entramos a conocerlo. Por eso dice, ustedes no han conocido a Cristo así, sino lo han conocido por salvación, porque Él es salvación. Aunque sin Cristo experimentamos la salvación, Cristo nos muestra nuestro pecado. Porque muchas veces pedimos perdón, pero cuando llegamos a Cristo la primera vez, nos damos cuenta de nuestros pecados. Y nos muestra no solo los pecados que cometemos, sino que nos revela nuestra naturaleza irremediablemente pecaminosa. No es que pecamos cuando cometemos pecado, pecamos porque somos intrínsecamente pecadores. Si no fuera así, no habría necesidad de Cristo. ¿Por qué Cristo vino a resolver un problema? El pecado. Por ello, la profunda necesidad de Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Miren, hermano, la profundidad de nuestra naturaleza pecaminosa es tal que si la humanidad incrédula fuera dejada a su propio libre albedrío, terminaría autodestruyéndose. Deje una persona pecar. Termina enferma, termina loca, termina degradada incluso, moralmente. Y solo Dios, por la gracia común, sujeta el pecado de la humanidad. Y lo hace de tres maneras. Por la conciencia, los mandamientos de la ley y el Espíritu Santo que redarguye de pecado y glorifica a Cristo. Y la humanidad ha pasado por esos tres periodos y en esos tres periodos ha fallado. El tiempo de la conciencia. ¿Cuándo comienza el tiempo de la conciencia? Desde la caída de Adán hasta el diluvio. ¿Se concluye con qué? Con un fracaso del ser humano. ¿Qué dice Dios sobre el ser humano en ese tiempo? Y que es válido hoy día. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mal. Esa era la conciencia. La conciencia se endureció, se encalleció, y los designios, los pensamientos que venían de su conciencia son solo maldad. El juicio de Dios, el diluvio. Se concluye con un fracaso de la humanidad. El tiempo de los mandamientos de la ley inicia cuando Jehová entrega la ley a Moisés y se cerró con un fracaso de Israel, asesinando a Cristo que había cumplido toda la ley. Mateo 27, del 23 al 25. Mateo 27, 23, 25. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos,
delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue. La sangre de Cristo fue sobre ellos y sobre sus hijos. 40 años después, Jerusalén fue destruida, arrasada, y el templo destruido también. Hasta, por lo menos el templo hasta el día de hoy. Y ese fue juicio. Fue juicio. El tiempo de la gracia, que se inaugura con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés sobre los 120 discípulos que esperaban en Jerusalén, y se concluirá cuando el Señor saque su iglesia de la tierra para hacer juicio sobre el mundo incrédulo. Que sería la última semana de Daniel. Será un juicio de la tribulación por 7 años. El Espíritu Santo en este tiempo viene a morar en el creyente en Cristo y redarguye de pecado al mundo. Juan 16:8, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra que está haciendo el Espíritu Santo en estos momentos. Y sobre el que cree, Él viene a morar, a vivir. Y sobre el mundo lo está redarguyendo, convenciéndolo, hablándole de pecado, de la justicia de Dios y de Cristo, porque Él glorifica a Cristo. Entonces la conciencia, la ley y el Espíritu Santo están aún operando, pero el mundo de hoy ha endurecido su conciencia. A lo bueno está llamando malo y a lo malo está llamando bueno. Y esta semana hemos visto por lo menos 2 aspectos de eso. Uno, el matrimonio homosexual, y la declaración de la Asociación Psiquiátrica Americana, que declara que la pedofilia no es una enfermedad, sino una preferencia sexual. Entonces a lo bueno se está llamando malo y a lo malo bueno. Y bueno, otros ejemplos que podemos tirar afuera, pero esa es la tendencia. Eso significa un proceso de endurecimiento de la conciencia. Ha rechazado la ley. No, eso es antiguo. En Estados Unidos, desde los años 70, fines de los años 60, han sacado los 10 mandamientos de los tribunales, de los entes públicos, de los colegios. Y hablar de los 10 mandamientos hoy en Estados Unidos es producir discriminación. Entonces te pueden llevar a tribunales. Entonces ha rechazado la ley. Y en Chile, claro, no sucedía eso porque aquí el dominio católico era... Pero ¿quién se acuerda de los 10 mandamientos? No, pues son cosas antiguas. Desechar los mandamientos de Dios. Y al Espíritu Santo. El mundo lo está rechazando, negando la deidad de Cristo. No, es solo un hombre. Relativizando el pecado, como ya dijimos, lo que es bueno es malo, lo que es malo es bueno. Y lo que es bueno para ti puede ser malo para mí. Y lo que es malo para mí es bueno para ti. O sea, no hay una verdad única, no existe. Cada uno tiene su propia verdad. Más todavía, cada uno es su propia verdad. Bajo ese concepto se está promoviendo el matrimonio homosexual, los derechos homosexuales, los derechos de la pedofilia. No hay verdad universal, todo es relativo. Esa es la única verdad, que todo es relativo. El pecado no lo aprendemos de Cristo y no lo aprendemos de nadie. Nacemos en pecado. Nacemos en pecado. Esa es nuestra naturaleza intrínseca. Y en Cristo conocemos y aprendemos la verdad. 4:21. Alguien que lea Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Claro, si ustedes han oído y han sido enseñados de acuerdo a la verdad que está en Jesús, no pueden ustedes andar en pecado. Esa es la amonestación. No, ustedes no pueden andar en pecado. ¿Cuál es la verdad que está en Jesús? Es la salvación eterna. Porque Jesús es la verdad. Juan 14:6. Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces oír y ser enseñado por Jesús o la verdad de Jesús en el pasaje significa ser convertidos por la predicación del Evangelio, que es lo mismo que estar en Cristo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo por la fe en Él, estamos en Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. 1:6. Para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, en el amado. En Cristo somos aceptados por el Padre. Aceptos en Él. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se fija el proceso, haber oído la palabra de verdad, haberla creído, y ahí viene el Espíritu Santo y sella esa vida para Dios. Entonces la conversión es cuando recibimos la verdad encarnada, que es Jesucristo, y estamos en Él y vivimos en Él, y vivimos para Él. Si Cristo es la verdad y nosotros estamos en Él, entonces tenemos las puertas abiertas a la totalidad de la verdad de Dios, que significa mirar las cosas como Dios las ve. Todas las cosas. ¿Cuáles? La creación, el hombre, la historia, la justicia, el pecado, la gracia, la fe, la vida, la salvación, la muerte, el infierno, el juicio, la eternidad y todo lo que es de Dios. Cuando nosotros estamos en Cristo, por un proceso de renovación que vamos a hablar más adelante, comenzamos a conocer a Dios y conocer cómo Dios ve el mundo y todas las cosas. Eso es lo que nos hace semejantes a Cristo. Pero si de Cristo no hemos aprendido el pecado, y es verdad que le hemos oído y hemos sido enseñados, es decir, convertidos a la verdad, que es Jesús, entonces, y ahí pasamos al versículo 22, despojaos del viejo hombre. Establecía las dos premisas, dice, ahora viene lo que tenemos que hacer del punto de vista espiritual, de lo que Dios ya hizo, y cómo participamos nosotros en esa obra, entendiendo de que la obra de salvación y de santificación es una obra soberana de Dios. Vamos al versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yes. En cuanto al pasado, de inconverso, de amar al pecado, despojados de esto. Quítense los viejos vestidos haraposos y sucios y inmundos. Eso sería, digamos, una paráfrasis explicativa de lo que está diciendo el apóstol. Y despojarse es sinónimo de arrepentimiento en este pasaje, que en el Antiguo Testamento se le llama volverse a Jehová. ¿Han leído eso? Llama a Israel, vuélvete a Jehová, vuelve a la ley, significa arrepiéntete. Arrepentimiento es más que convicción de pecado, es cambiar completamente dirección de la mente y la conducta. Si yo voy al pecado, ahora voy a Cristo. Si yo iba a la derecha, voy a izquierda. O antes iba a izquierda, yo ahora voy para el otro lado. ¿Ah? Y arrepentimiento en el griego del Nuevo Testamento significa metanoia. Y la palabra metanoia significa cambio. Cambio completo. Si va a un lado, va al lado contrario. Entonces el arrepentimiento es el primer acto de la convicción de pecado, pero para que sea arrepentimiento verdadero, ese arrepentimiento me tiene que llevar a Cristo. Con el arrepentimiento yo reconozco mi pecado. Con Cristo yo soy perdonado de mi pecado. Entonces son dos actos. ¿Cuál es primero y cuál es segundo? No se sabe, pero la experiencia de cada creyente es que cuando se arrepiente de verdad, reconoce su maldad,
la confiesa, siente dolor y ve a Cristo, se da el paso de la conversión. Y ese es el paso también de la vida cristiana. Vamos a decirlo más adelante de qué se trata. Entonces, el arrepentimiento y el sometimiento a Cristo son los elementos de la conversión o regeneración se llama, o la creación del nuevo hombre en nosotros. Regeneración en teología, pero se usa esa palabra en la Biblia. Y que es como lo dice Pablo, como dice el apóstol Pablo, somos nueva criatura por esta obra. Son perdonados nuestros pecados, nos hemos arrepentido, vamos a Cristo, somos perdonados y limpiados de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, para siempre. Eso tenemos que tenerlo presente. Para siempre. Esta obra de despojarnos del viejo hombre es una obra de Dios en la cual participamos. ¿De qué manera? Obedeciendo y sometiéndonos a Dios. Lucas 24, 46, 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén, por toda la tierra, hasta hoy día. Eso es el núcleo básico del Evangelio. El arrepentimiento es continuo para el creyente. Primera de Juan 2:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan 2:1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese es un pasaje que habla a los creyentes. Entonces, hijitos míos, nosotros no pecamos, pero si pecamos tenemos abogado. Entonces está hablando de un proceso continuo. El proceso de perdonar, de arrepentirnos, de creer, es un proceso continuo de toda nuestra vida. Está en un verbo, en griego se llama un verbo presente continuativo. Es decir, nosotros tenemos que estar siempre arrepintiéndonos, siempre creyendo, siempre perdonando, porque esa es la vida cristiana. Entonces, y este proceso continuo, en este caso de despojarnos, es el arrepentimiento que yo me despojo de ¿qué? Del pecado. Porque cuando no me arrepiento, ese pecado queda en mí, entonces quedo con la vestidura vieja. Entonces la palabra despojado, de sinónimo de arrepentimiento, está muy bien. Está muy bien. 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos. El viejo hombre es la naturaleza humana antes de la conversión, eso lo entendemos, en conversión a Dios. El viejo hombre es incrédulo, moralmente corrupto, es instrumento para satisfacer el ego de los deseos engañosos. ¿Por qué engañosos? Engañosos porque dan una satisfacción pasajera que después la carne exige más. Es como la droga. Porque yo cuando comienzo con un vicio, puede empezar por gusto y lo paso bien. Pero después de un tiempo, yo necesito mayores cantidades para tener el mismo placer. Y eso lleva a la destrucción. Se acabó el gozo, se transforma en una tortura. Y no se sabe cómo salir. No hay fuerzas para salir. Eso lo podemos ver en los drogadictos. Son pocos los que salen.
En la gente que es adicta a las cuestiones sexuales, pornografía, por ejemplo. Son pocos los que salen. Entonces, el pecado cuando se profundiza es peor que la droga. Y engañoso porque da esta satisfacción pasajera que después se transforma, digamos, en tortura emocional y espiritual. Pero que nos destruye. Y quiero darles un ejemplo de esto. Cómo a veces nosotros somos engañados y el mundo es engañado por su pecado. Y quiero poner el ejemplo de los esquimales, cómo cazan las focas, cómo cazan los osos polares. Ellos van, cazan una foca y con un cuchillo grande ponen un pedazo de carne de la foca. Y lo pasan por el hielo y lo dejan al aire para que se congele en una altura. Y para que el viento lo tome y lleve su olor. El oso polar puede oler por el viento esa carne a kilómetros. Cuando huele la carne, aunque está bajo hielo, el cuchillo bajo hielo, la huele. Miren el olfato de los animales. Y corre donde proviene esa carne. Cuando la descubre, ve que está con hielo, ¿sabe lo que hace? Comienza a lamer. Comienza a lamer para entibiar el hielo y llegar a la carne. Pero cuando llega a la carne, comienza a lamer y se toma su propia sangre, porque el cuchillo le corta la lengua. Y sin darse cuenta, el animal muere. Eso es el pecado. Nos engaña, lo gozamos y sin darnos cuenta, nos destruye. Considérelo. Es terrible. Yo una vez puse este ejemplo, a alguna gente que le dio escalofrío. El pecado es peor. El pecado es mucho peor. Porque el oso muere y queda carne para el esquimal y la piel para el abrigo. Uno muere y se va al infierno. Y la condenación es eterna. Es mucho más. Bien. Ese es el viejo hombre. Despojarse de o arrepentirse de los deseos engañosos. Después, 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa renovado el espíritu de vuestra mente? Primero, ¿qué es lo que nos significa? El cambio de mente no es un cambio psicológico. Tampoco es un cambio superficial de opinión, de doctrina, pensamiento o conducta. Dice un comentarista, el cambio tiene lugar en el espíritu de la mente, en aquello que da a la mente tanto sus inclinaciones como la materia prima de sus pensamientos. Eso está de John Hayden, un comentarista bíblico norteamericano. Y agrega, el espíritu de vuestra mente no pertenece a la esfera del pensamiento o razón humana, sino a la esfera de la moral, donde tiene lugar esa renovación. Pero esa renovación, o ese espíritu, condiciona mi pensar, mi conducta, mi sentir. Por eso hay una lucha hoy día sobre ganar las mentes. Y si ustedes se fijan, es por ganar la mente de los niños. Los comerciales, ganar la mente de los niños, acostumbrarlos a consumo. A la mujer, que siempre se vea bonita, consumir. Al varón, que se vea siempre varonil y lleno, rodeado de mujeres, use el mejor perfume. Pero ¿se fija el concepto cuál es? Ganar la mente, el deseo, el espíritu de la mente, que le condiciona la conducta y el sentir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, dice, por ejemplo, dice, al momento de la conversión de incrédulo a cristiano, Dios renueva inmediatamente la mente, dándole una capacidad espiritual y moral por completamente nueva. Una capacidad que la mente humana, más brillante, erudita y educada, jamás puede alcanzar sin Cristo. Ve a los hombres más eruditos, más sabios, más conocedores, más educados.
si examina sus vidas, siempre tienen algo inmoral. O si se examinara sus mentes. La renovación del espíritu de nuestra mente es una obra continua desde el momento de la conversión hasta el momento de la partida al Señor, o sea, hasta la muerte. A medida, y eso crece a medida que somos obedientes a la palabra y a la voluntad de Dios. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo renuevo mi mente, cuando Dios la renueva con su palabra y yo estoy conociendo a quién, a Dios, en sus atributos y la voluntad de Dios. O sea, se me abre otro campo que no se abre a la razón estrictamente humana sin Cristo. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, sea renovado hasta el conocimiento pleno. Sea renovado, imagen de Cristo, sea renovado hasta el conocimiento pleno. Entonces está hablando de una obra continua. Hasta el conocimiento pleno. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo será el conocimiento pleno de Dios? Cuando estemos allá. Cuando podamos verlo cara a cara. Con un cuerpo nuevo. ¿Cierto? Ese es el conocimiento pleno. En tanto, el proceso de renovación es continuo, permanente, cada día. El conocer y experimentar la mano de Dios, es decir, experimentar a Dios en todos sus atributos, está relacionado con la obediencia a Dios y a su palabra, que nos cambia o renueva nuestra mente para conocer, entender y gozarse las cosas de Dios y gozarnos a Dios mismo. Hay un catecismo presbiteriano, creo que es. Dios creó al hombre para su gloria. Y el hombre está llamado a gozarse de Dios. Eso es nuestro gozo, Dios mismo. La renovación permanente y el despojarse, que es el arrepentirse, son obras continuas del hombre nuevo. El hombre, en la Biblia se llama el hombre interior. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Se renueva de día en día. El hombre exterior es lo que somos como hombres pecadores, se va desgastando. Nos vamos desgastando físicamente. Esta carpa se va apolillando. Es decir, va envejeciendo a la muerte. Pero el hombre interior, el hombre nuevo, se renueva día a día. Esa es la idea. Continuidad, permanencia en el tiempo. Pero el hombre interior se renueva en un cuerpo mortal, ese es el otro problema. Y pecaminoso, no redimido. Por tanto, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a permanecer en la gracia de Dios para renovar el hombre interior día por día. Es decir, está hablando de crecimiento espiritual. Romanos 6:12-14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Qué significa presentar nuestro cuerpo prácticamente a Dios cada día? Mortificar la carne. Yo lo presento para ser santo hoy día, Señor, para crecer en santidad, para hacer lo que tú dices. Pero la carne me va a decir otra cosa. Si yo estoy débil en la palabra y en la oración, la carne me va a empujar a otras cosas. Y el hombre interior no va a crecer. Nosotros los cristianos tenemos ese problema. Poca escritura, poca oración.
¿Mm? Poca lectura bíblica, poco estudio bíblico. Cuando sucede eso, nosotros no entendemos la Biblia, nosotros nos hacemos los lesos con la Biblia, no le hacemos caso a la Biblia, aún sabiendo lo que tenemos que hacer. La carne comienza a predominar nuevamente. Pero si estamos al día con el Señor, tenemos la fuerza para someter, como dice Pablo, golpeo mi cuerpo, para someterlo en servidumbre. Eso es poner sus miembros al servicio de Dios. Veamos Romanos 7, 22, 25. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mi mente se deleita en la ley de Dios, pero mi cuerpo llama pecado. ¿Y cuál es la solución de esa contradicción que él siente en persona? Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Esa es su tabla, ese es su camino. La solución permanente y continua a esa contradicción es Cristo. La obediencia y el sometimiento a Cristo. Nos hace crecer espiritualmente, o sea, hace crecer el hombre interior. Y tener bajo control nuestra carne. Y lo podemos hacer por la gracia de Dios, por su fuerza y no por la fuerza de la ley, que es lucha. La ley, y habla de la ley mosaica, es luchar contra la carne con la carne. Es como si un ladrón juzgara a otro ladrón. La carne no puede retener la carne, solo la gracia de Dios. Y cuando nosotros estamos en la gracia de Dios, obedeciendo la palabra, buscando a Dios, tenemos la posibilidad de entrar a controlar todos nuestros impulsos pecaminosos que no glorifican a Dios. Versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del hombre nuevo, creado según Dios. En griego, según lo que dice un escritor, la traducción sería de acuerdo a lo que Dios es. Somos un hombre creado de acuerdo a lo que Dios es. Y da dos conceptos ahí, ¿cierto? ¿Y cómo es Dios? En la justicia y santidad de la verdad. Dios es justo, Dios es santo. Son las dos características más notables de Dios. Y la justicia o la santidad y la santidad verdadera, porque ese es el término que sería correctamente traducido. La justicia y la santidad verdadera son nuestros nuevos vestidos. Ese es nuestro. Y somos llamados a lucirlos cada día mejor. Santidad y justicia. Justicia y santidad verdadera. La justicia de Dios en nosotros es por la fe en Cristo y por la cual somos declarados justos ante Dios. Y esto se manifiesta en relación al prójimo. La justicia que tenemos de Dios se tiene que manifestar en una relación a nuestro entorno, a nuestros semejantes. Y eso relaciona este pasaje con Éxodo 20, 12, 17. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su criada, ni su buey ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si nosotros somos justos por la obra de Cristo, nosotros estamos
capacitados para vivir esa parte de los mandamientos que por la ley no se podía vivir. Pero en Cristo sí nosotros la podemos vivir. ¿Y eso habla de qué? De que por Cristo somos justos. No somos justos para las cosas que nosotros creamos que podemos hacer, no. Él ha puesto una capacidad espiritual, renovación, el espíritu de renovación de la mente, la palabra, la oración, el Espíritu Santo que muere en nosotros. ¿Podemos decir que no tenemos recursos? El otro día decía, nosotros ¿a quién tenemos? Todos esos recursos son de Dios. O sea, tenemos como recurso a Dios mismo. Después dice, y la santidad verdadera. A eso se relaciona con los deberes de obediencia y sumisión y adoración a Dios, expresada en Éxodo 20, del 3 al 11. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen y ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las tierras. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de tus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que están en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gracias, hermano. Toda esa primera parte de los mandamientos están relacionados con Dios y el creyente. El hijo, en este caso israelita, con Dios. Y se refiere a obediencia en la adoración y en el reconocimiento de lo que es Dios y lo que es uno frente a Dios. Entonces, salvaguardando, digamos, la cosa del día de reposo, que Jesucristo dijo, y la práctica de la iglesia no es el día del reposo, todas las demás son válidas. Y Dios nos exige cuando dice en Juan 4, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y se refiere a esto, que Él sea honrado en espíritu y en la verdad, que es la palabra. Es decir, adorar a Dios como Él pide que sea adorado, no como a mí me viene en corazón, no como a mí me da la gana, porque como a mí me da la gana, generalmente es la carne. Dios pide adoración como Él lo estableció en reglamento, en mandamiento. Y le voy a poner un ejemplo, y no se lo voy a citar ahora. Cuando David decide trasladar el santuario que estaba lejos de Jerusalén y traerlo a Jerusalén para la adoración, va un cortejo, una fiesta, y meten el sarcófago, no me acuerdo cómo se llama en este momento, del tabernáculo, lo meten en una carreta y parten. Cantando, bailando, y en una zanja casi se cae y sujeta el tabernáculo y muere. Y David se puso triste y dijo, hasta aquí llegamos, lo dejó en la casa de un judío, ahí de un creyente, y él se fue a Jerusalén muy triste. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso y no lo hizo con David, que fue el de la idea? Y castigó a este hombre que trató de que no se cayera. Mira, hay varias razones. Primero, David se debería haber acordado que los que tenían que llevar el tabernáculo eran los levitas. Eso es lo primero. Segundo, él tenía que hacer un holocausto, un sacrificio primero, para perdón, antes de tomar. Y tercero, recordarse que cualquiera que entrase al lugar santísimo, no siendo sacerdote, sería muerto. Y este hombre tocó.
Entonces, y David se acuerda de eso y la segunda vez va con todas las reglas. O sea, Dios pone reglas para su adoración, porque eso lo glorifica. Entonces, cuando dice Jesús, la adoración es espíritu y en verdad, está hablando de espíritu, no el Espíritu Santo, sino en el espíritu humano, es decir, en cualquier lugar, sin templo y en cualquier momento. No ante figura. En cualquier lugar donde se encuentra el cristiano, se planta, se arrodilla y está orando, y está adorando al Señor. Porque eso es en espíritu. Y en verdad, según la palabra. Y según la palabra es en Cristo. Yo puedo adorar a Dios cuando estoy en una relación de comunión con Cristo. Pero si estoy en pecado, mi adoración no está sirviendo para nada. Entonces Dios exige adoración según su santidad. Eso lo exigía Israel. Ahí están los primeros mandamientos. Y eso exige Dios también al cristiano. Entonces podemos hacerlo, podemos cumplirlos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Romanos 8, 3, 4. Y vamos a concluir acá. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por la ley no podíamos cumplir la justicia de Dios, la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la ley nos salva. La ley es como el letrero de la pista, donde dice taco a 100 metros, hoyos en el camino, cruce 100 metros más allá. O sea, te señaliza lo que es bueno y lo que es malo, pero no tiene el poder de cambiarme. Por eso dice, Dios envió a su Hijo, derrotó el pecado, y por esa gracia, por la fe en esa obra, yo puedo ahora derrotar al pecado y vivir la justicia de Dios, que son estos los 10 mandamientos. Porque la ley es justa y santa, dice, pero no tiene el poder de cambiarme. Solo Cristo, en la gracia de Dios, puedo yo vivir la justicia y la santidad, que es el nuevo hombre. Porque Cristo cumplió y vivió la ley. Y yo en Cristo puedo vivir y cumplir la ley. Y tenemos todo. A veces no creemos que tenemos todo, pero leemos con gozo y les repito. Efesios 1:3. ¿Qué dice Efesios 1:3? Ya, léalo fuerte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. Estamos completos. Tenemos todo para vivir la justicia de Dios y la santidad de Dios. Si usted no la puede vivir, pregunte si es creyente o no, si ha tenido el encuentro con Cristo. Porque a veces nos cuesta y no entendemos. Pensamos que la conversión a veces es un cambio de opinión o un cambio de conducta. No, la conversión es mucho más. Es un cambio de pensar y sentir. El cambio en que yo comienzo a detestar lo que hacía antes y a amar lo que estoy aprendiendo de Dios. Eso es. Eso habla de un cambio. Pero ese es un proceso que nosotros tenemos que participar, ¿cierto? Una hora de ¿cómo? Obedeciendo, sometiéndonos. Esa es nuestra parte. Y cuando no nos obedecemos y no nos sometemos, como Dios hace su obra, nos castiga. Nos amarrea y dice, tanto yo no lo pierdo. Va a llegar al final del camino, a la buena o a la mala. Pero Dios no pierde alma. Estamos capacitados para vivir
y testimoniar la justicia y la santidad de Dios, por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Eso somos nosotros, hermanos. No son los pastores o los santos, hombres santos que... No, eso es dado a cada uno de nosotros. Y recuerden una cosa, que esta carta a los Éfesos, y decía anoche, una iglesia de ricos, de intelectuales, tampoco. Puede que haya habido algunos. De hombres poderosos, tampoco. Eran personas como nosotros, hermanos. Las cartas que están aquí, dirigidas a la iglesia, eran personas como nosotros. Y eso se escribió para nosotros, como fue escrita para ellos. Así que tómela y apropiese. No espere que diga el pastor. Bueno, el pastor puede enseñarle, explicarle, pero lo demás depende de usted. Porque yo le estoy explicando esto para que usted pesque su Biblia y mantenga su relación personal con el Señor. Porque la relación con el Señor suya no pasa por el pastor, pasa por Cristo. Y si usted no está en la palabra, no tiene una buena comunión con Cristo, está mal, no tiene relaciones con Dios. No hay crecimiento del hombre interior. La carne comienza a predominar nuevamente. Y nuestra vida es una contradicción y un mal testimonio. Entonces aliméntese. ¿No entiende algo? Venga que le explico y usted sigue su camino. Porque el Señor establece una relación personal con cada uno. Así como cada uno se salva personalmente. Nadie se salva porque tiene el tío, el papá o la mamá que es pastor o pastora. O porque tiene el hermano que va a la iglesia y de repente le lee la Biblia. No. Dios no tiene sobrino ni nieto. Tiene solo hijos. Y los hijos deben cultivar todas las cosas que el Señor ha puesto en su vida. ¿Para qué? Para conocer a Dios personalmente. Bien, oremos. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, te doy las gracias, Señor, por esta carta a la iglesia de Éfeso, Señor, que es un canto maravilloso de la obra de Cristo, la obra de Dios por Cristo Jesús en nosotros, las cosas maravillosas que nos ha regalado y las promesas que ahí tenemos para el futuro. Padre bueno, yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo haga encarnar estas palabras en el corazón de cada uno de los oyentes, de cada uno de nosotros, que necesitamos tanto, Señor, conocer, profundizar y apropiarnos de esta esperanza tan grande que tú nos regalas por tu gracia, Señor, por tu buena voluntad. Padre eterno, Padre misericordioso, quiero pedirte esta misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano. Gracias. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. ¿Le avisaron a los peques? Sí.